Vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles esta tarde porque claramente la información del modo que se ha dado ha generado pues una ola de pánico en toda la población trabajadora, ¿verdad? Porque de algún modo hay quienes están queriendo entender que este es una decisión del Ejecutivo y de la gestión actual cuando se trata de un fallo del Poder Judicial de un caso que empezó hace 14 años. Ha sido claro el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, en mostrar su preocupación y de decir además que no se podría aplicar de manera automática, que no necesariamente sienta un precedente, ¿no es cierto? Pero mejor para que lo explique de manera clara y didácticamente, que es lo que pretendemos, estamos con Martín Cuellar. Él es abogado laboralista de Impuestum. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hacer un poco de docencia a la gente y a los empresarios. Coincido con el colega, el doctor Toyama. Creo que algunos medios, no todos, están realmente poniendo titulares alarmistas. Veo con preocupación que algunos congresistas, al parecer, no han leído la sentencia de la segunda sala de Derecho Constitucional, que la tengo aquí, y lo que entiendo es que en base a comentarios de algunos colegas se está generando una corriente de opinión, ¿no? Claro. Pero si uno lee, esta sentencia tiene 7 hojas, 7 hojitas. Si uno la lee y la vuelve a leer, no hay realmente mayor preocupación. ¿Por qué? Porque este es un caso muy particular. Esta es una historia entre una empresa que es Red Star del Perú y un trabajador que es el Daniel Indigoyen Herrera. Este es un caso que empezó, digamos, en el año 2002, donde según la sentencia, que tiene una narración de los hechos, señaló de que la empresa entró en una crisis financiera. Entonces tomó la decisión la gerencia de reducir los sueldos a un grupo de trabajadores que sobre todo tenían cargos gerenciales, porque la sentencia señala que el señor Daniel Indigoyen era subgerente de contabilidad. Entonces le rebajaron el sueldo no solamente a él, sino a trabajadores del mismo rango por un periodo de casi 2 años. Ganaba 12.500, le bajaron a 10.450. Luego de eso pasan los años y allá por el año 2012 la empresa, el empleador, decide cesar al señor Daniel Indigoyen Herrera, o sea, de disolver el vínculo laboral. Entonces ahí recién el señor dice, pero hubo entre el 2002 y 2004 unos cachitos que me debes. Por eso que plantea una demanda de reintegro de remuneraciones. Y así empieza esta historia. O sea que en realidad el fondo del asunto y de la demanda no es la reducción de sueldo en sí. No. En sí es parte del fondo, porque su sueldo inicial era 12.500. Claro. Y durante 2 años la empresa 10.500, un poco más. La decisión, claro. Y luego hizo el recambio y volvió al sueldo original. Así es, volvió. Después de 2 años, en diciembre del 2013, enero del 2004, regresó a ganar lo que ganaba antes. Estamos entreteniendo en el tema particular y lo que hay que hacerle entender a las personas que este caso particular sienta un precedente o no para que otras empresas puedan actuar de esta manera. Porque sentencia, entiendo que, además, perdóname, solamente para precisar, la empresa dice, estoy en problemas financieros, no puedo seguir pagando estos sueldos, de momento no los puedo pagar. Pero no solamente lo dice, sino que lo demuestra. Es más, la clave de este proceso que ha llegado hasta casación es la sentencia de primera instancia, donde en la audiencia de pruebas el mismo demandante, o sea, el trabajador, reconoce que la reducción se debe pues a factores ajenos a la gerencia. Bueno, él es contador, tendría que tener acceso a todo. Entonces, no, y además estas audiencias es con un juramento de por medio. Entonces, él mismo reconoce, por eso que la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda, o sea, gana la empresa. Esta sentencia establece un criterio de interpretación jurídica válido y vigente para casos similares o parecidos a este. Mas no deja abierta la puerta, como han dicho algunas personas, para que el empresario haga lo que quiera.
Aquí también va a entrar a tallar muy seriamente la ética del abogado, del asesor de las empresas, que tienen que ser honestos con sus clientes y decirles, por si acaso, esta sentencia no es un precedente vinculante, es sobre un caso muy particular que nos puede servir o no a futuro. ¿Correcto? Entonces, pero si hay abogados que quieren vender falsas expectativas a sus clientes empresarios, dicen, no, yo gano el juicio, vamos a bajarlo de frente el sueldo a los trabajadores, definitivamente más adelante va a tener la amarga experiencia de no encontrar respuesta positiva en el Poder Judicial. Ok, entiendo. Entonces, ¿en qué casos, digamos, esto podría ocurrir? Porque de algún modo sí siento un precedente. Deja un precedente, de interpretación jurídica. Sí, el tema es muy técnico. Esto es full interpretación. Se ha interpretado hasta 3 normas. Se ha interpretado la ley 9467, que es una ley del año 41, que sigue vigente, que habla sobre reducción de remuneraciones. Y esta ley guarda concordancia con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR. Y hay otra norma que también lo citan acá, que es el reglamento de la Ley del Fomento del Trabajo, que es el Decreto Supremo 001-96-TR. Interpretando las 3 normas, se concluye de que sí es posible reducir el sueldo a los trabajadores de manera unilateral, siempre y cuando existan 2 condiciones. Una excepcionalidad, una situación atípica, demostrable, probable, y exista razonabilidad de parte del empleador al tomar la decisión de bajar el sueldo. Y si tú te das cuenta en el caso, de 12.500 a 10.450, no es una reducción, digamos, pues, muy dramática. Digamos. Es, digamos, algo que a criterio de los magistrados es algo, digamos, proporcional, algo razonable. Este fallo fue dado por 5 vocales supremos, todos por unanimidad le dieron la razón a la empresa. Cabe destacar que en segunda instancia, cuando lo vio la sala, porque la sentencia fue apelada, la sala le dio la razón al trabajador. Pero la empresa presentó su recurso de casación argumentando justamente que hubo pues una infracción normativa a la ley 9463. Ahora, en la actualidad, se puede, una vez más, dices que no es vinculante, que podría sentar un precedente de interpretación. Así es. Para casos similares. Para casos similares. El día de mañana una empresa se encuentra en una situación de crisis financiera y no puede seguir pagando la planilla y no puede prescindir de los trabajadores. Los necesita, pero no puede seguir pagando los sueldos. ¿Puede, digamos, remitirse a esta sentencia? Creo que lo recomendable es que todo acuerdo de reducción de remuneraciones sea de manera consensuada. Es lo recomendable. Y lógicamente tiene que haber siempre un objetivo, o sea, una causa objetiva, ¿no es cierto? Pero yo creo que tomar la decisión en primer término de reducir los sueldos, creo que eso no es gestión. Esto ya es, digamos, una medida muy extraordinaria. Yo creo que para eso los dueños de empresas tienen sus gerentes para buscar otras formas y maneras de salir de esa crisis. Si ya no pueden salir de esa crisis, como plan Z, ya se podría evaluar esta posibilidad. Acá hay una disyuntiva. Si la empresa realmente demuestra que está en una situación crítica, o despido trabajadores o reduzco las remuneraciones de los mismos. Entonces, lógicamente, si lo vemos así, convendría mejor conversar con mi gente para decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para reducirlo por un tiempo determinado. Escuché en alguna entrevista, que no en este canal, que decían que la reducción puede ser permanente. No puede ser permanente. Puede ser, es temporal. Y en el documento tiene que establecerse ¿y quién dispone? Porque el empleador siempre tiene la sartén por el mango, pues. ¿Quién dispone el tiempo? No, pero hay organismos como el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL y el Poder Judicial que en algunos casos le da razón al trabajador. En este caso puntual, debido a una interpretación jurídica de las normas laborales, le da la razón al empleador. Pero no siempre el empleador gana. Muchas veces el trabajador gana porque tiene un asesor que justamente fundamenta y argumenta bien su demanda. Claro. Bueno, entonces no es de aplicación automática. No es vinculante. No es vinculante, no hay aplicación automática.
Así es. Pero sin querer ser alarmista, sí, de alguna manera siento que deja como una ventanita abierta a los empleadores para, ya tienen un fallo que de algún modo los respalda. Lo bueno de los empresarios es que tienen la posibilidad de asesorarse con sus abogados laboralistas antes de tomar una decisión. Y el abogado laboralista, leyendo el fallo y con su experiencia, sabrá decirle la decisión que está tomando es de acuerdo a ley o no es de acuerdo a ley, y nos evitamos problemas posteriores, contingencias judiciales o laborales posteriores. Además hay que pensar otra cosa. Cuando se reduce la remuneración de los trabajadores, también va a haber un tema de desmotivación. Sí, o sea, afecta el clima laboral de la empresa. Por lo tanto, la recomendación que le hacemos a los señores empresarios... Pero imagínense, han pasado 14 años para que este fallo se produzca. Entonces, un empleador siendo mala, o sea, queriendo llevar las cosas al extremo. Si un empleador dice, bueno, voy a reducir un poco mis costos, voy a bajar los sueldos, eso me va a beneficiar económicamente. Y si van al Poder Judicial, que vayan al Poder Judicial. Total, de aquí a que fallen en el Poder Judicial, y yo me beneficio económicamente mientras tanto. Bueno, lo que pasa es que hay instancias, ¿no? Hay instancias. Entonces, si un empleador quiere actuar de esa manera, no va a prosperar su accionar si es que no tiene claro los dos elementos, los dos pilares. Uno es la excepcionalidad y el tema de la razonabilidad. Esos son los dos pilares que tiene que tener todo empleador antes de tomar esta decisión. Si no lo tiene, es venderle falsas expectativas. Creo que esta sentencia abre un reto para la gerencia de capital humano, lo que se conoce como recursos humanos, para la gerencia de contabilidad financiera y la gerencia legal. Creo que hoy más que nunca tienen que coordinar para que la gerencia general pueda tomar decisiones sabias, inteligentes y que no afecten más adelante a la empresa. En resumen, porque hay una marcha que se está convocando para mañana, digamos, ¿no hay sustento para esta alarma? No hay sustento. Yo lamento que el congresista Johnny Lescano haya señalado que esta sentencia atenta contra los trabajadores. Así es. No es así. Es una sentencia muy particular. No se está afectando los derechos laborales. No se está creando nada. Ojo, pero no solamente el congresista Lescano, sino también el ministro de Trabajo avisó con preocupación este tema, ¿no? Bueno, preocupación porque lógicamente hay personas que al parecer, sin haber leído o interpretado esa sentencia, digamos, están sacando conclusiones un poco apresuradas. Entonces yo creo que hay que llamar a la calma a las personas para que, digamos, es más, creo que sería bueno que el Colegio de Abogados se pronuncie. Los colegios de abogados saquen su pronunciamiento como la voz jurídica de la ciudad sobre este tema. Sobre los alcances. Lógico. ¿Quién mejor que el Colegio de Abogados, que no ha sido parte del proceso? Claro. Una opinión, un pronunciamiento imparcial, neutral, académico, profesional. Le agradezco mucho, de verdad, José, por haber estado esta tarde con nosotros y aclarar un poco y calmar las aguas, ¿no? Aclarar el panorama y calmar las aguas un poco. Sí. Yo quisiera agregar que la demanda del señor Daniel Indigoyen Herrera se presentó hace 3 años. El juicio duró 3 años. Lo que demoró 10 años fue el trabajador en decir, oye, me debes un reintegro. Entiendo. O sea, él dejó pasar 10 años para recién decir, oye, me des un cachito. Claro. Págamelo. Si me estás diciendo que ya no voy a trabajar contigo, págamelo. Claro. Entonces, a criterio de la Corte Suprema dice, pero ¿y por qué dejaste pasar tantos años? ¿Por qué no reclamaste en su momento? Hay un principio en el derecho laboral que se llama el principio de inmediatez. Tiene que uno reclamar, poner el parche en un momento, en un periodo razonable. No dejar pasar mucho tiempo. Eso le falló, creo yo, a la defensa del señor Daniel Indigoyen. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.